entrar en el tema de violencia de género. Lógicamente, hablar de violencia de género es cómo se entendía la violencia de género en cada una de las generaciones. No es lo mismo tu época, Ana, que la de Javier y posiblemente la de Álvaro. Si entendemos por mi época hasta que llegó la democracia y demás, en esa parte ni se hablaba de violencia, ni por supuesto ni de violencia de género. El género es un concepto que hemos introducido después. Entonces, la había, pues sí, yo no la presencié nunca realmente, pero sí estas frases que denotaban, es decir, es que mi marido no tiene ninguna queja de mí, porque yo no me salgo de mis límites nunca, lo cual indicaba una serie de cosas. Esto lo he oído yo incluso dentro de un claustro, ¿no? Incluso en la época en la que empezábamos ya a trabajar el tema de la violencia de género para formar al profesorado, un compañero, decir, es que no entiendo cómo un hombre puede pegar a una mujer. Y todo, claro. Dice, tú la miras y ella ya sabe lo que tiene que hacer. Con lo cual, tú dices, vamos a ver de qué violencia estamos hablando. No estamos hablando de pegar tortas, estamos hablando también, sino que estamos hablando de todo ese sistema represivo y demás. Hombre, porque el maltrato en tu época, siempre entendemos que en tu época es intentar poner al hombre en una edad similar. O sea, quiere decir que no podemos hablar de cuando tú tengas 70, 70, etcétera, sino que tenemos que hablar de cuando tenías 30, 40, ese es el planteamiento, no es otro. Entonces, el tema maltrato, por ejemplo, o sea, yo recuerdo matrimonios que se podían dar una bofetada y que le pasaba a la mujer, porque aguanta y achanta, o no era así. Claro, pero y el hecho de, incluso estando ella trabajando, es decir, bueno, es que ahora tengo que pedirle a mi marido el dinero para comprar los zapatos de los niños, ahora tengo que pedir, es decir, ni siquiera era propietaria de su propio dinero, ¿no? Y como eso, es decir, ya verás cuando venga tu padre, como amenaza a los niños, ¿no? Ya mi poder no es suficiente, ya verás cuando venga tu padre. Es decir, el padre era el que marcaba el orden, la ley y lo que debería. Y luego siempre esas justificaciones de es que fulanito cuando bebe, es que fulanito cuando es que viene con tanto trabajo, siempre como excusas, ¿no? Para un determinado lo paramos y bueno, Javier, y en tu época, ¿cómo? Sí, yo creo que va todavía en mi época demasiado en la línea que comentaba ella, aunque es verdad que se empiezan a visibilizar esta problemática de manera muy importante. Empiezan incluso los medios de comunicación a visibilizar por primera vez todo este tema y se empieza a poner encima de la mesa, que eso provoca después alguna revolución, ¿no? Conocemos todo el testimonio más famoso de Ana Orantes en la tele, todo eso un poco, y desde ahí yo creo que empieza un cambio, ¿no? Aunque todavía comparto los testimonios de intentar ocultar, intentar justificar, mucha gente es conocedora pero no se mete en esos temas, no defiende, no apoya y se intenta todo como se sabe, se empieza a saber, se empieza a decir, pero todavía de una manera bastante contenida. Bueno, pues en mi generación la violencia física, por supuesto que por desgracia, estaban presentes, pero también se empezó a generar otro tipo de violencia con la creación de Internet, las redes sociales, los teléfonos móviles, y creo que eso es una lacra que va en aumento. Ya lo hablaremos luego en las conclusiones, pero cada vez se ve más manipulación a través de redes sociales, más control a través de los teléfonos, se tiene normalizado ciertas cosas que a mí me dan pánico, como es, por ejemplo, que tu pareja tenga total libertad de revisar tu teléfono móvil sin permiso.
son otras formas de violencia más actuales de control sobre las mujeres, que también es cierto que se ven a la inversa, muchas chicas también que lo hacen con su pareja, pero creo que vamos evolucionando y la violencia, por desgracia, también, y ahora existe ese tipo de manipulación, de aislamiento, persecución por las redes. Claro, el acoso yo creo que es otro de los temas que hay que tocar, porque son fundamentales y con las redes se ha ampliado. Sí. Hemos hecho unos cambios muy interesantes con respecto a cómo enfocamos las cosas, ¿no? Yo ayer estaba recordando que hace más de 20 años se organizó en Cádiz por parte de la Asociación de la Prensa un grupo de 4 personas, del que yo formaba parte, para analizar las noticias que se publicaban en los diarios del entorno y demás, y hacer un análisis crítico de cómo estaban formuladas y cómo estaban expresadas, ¿no? Entonces era muy normal en esa época todavía hablar de crimen pasional. Crimen pasional. Exacto. El crimen pasional era la maté porque la quería, ¿no? Y La maté porque era mía, de cierto. Y entonces, ¿por qué recordaba yo ayer eso? Lo recordaba por la involución que supone en este momento de encontrarnos de nuevo, incluso con un alcalde como el de Alpedrete, pues explicando, justificando, no, porque no explica, justifica un asesinato con 50 puñaladas, porque es que la quería mucho, sí, le dolía la espalda, la medicación, la administración que no responde, es decir, y sus hijos varones. Y ahora, además, nos encontramos con que los hijos justifican esa posición. Exacto. Y dicen, es que el alcalde es amigo, el alcalde nos apoya, entonces dices, nunca me imaginé yo que la extrema derecha en esa tacada, en esa ola negacionista, iba a alcanzar en tan poco tiempo el efecto y el poder que ha alcanzado. Es impresionante, porque me encuentro ahora con argumentaciones que hacía 20 años que no oía. Exacto. Que no las oía. ¿Por qué? Porque ya las explicaciones, las justificaciones eran de otro tipo. Ya no. Ahora volvemos, eso, como en el túnel del tiempo, ¿no? Hacia atrás. Una cosa muy peligrosa. Yo creo que es muy peligrosa. Su discurso es bastante misógino. Y hay que ponerle puertas inmediatamente.